Acá nos preguntan si tiene algún sentido desde la cosmosofía, desde la ciencia cósmica, la palabra éxito. Si lo tiene, ¿cuál es? Ya que como humanidad, al usar esa palabra y perseguir lo que representa, nos alejamos de las enseñanzas de la jerarquía y del Maestro Jesús. Y la palabra éxito, en términos superiores, en términos cósmicos, en términos solares, no existe. No existe porque no hay éxito ninguno ni fracaso por encima de las leyes de la materia. Esto del fracaso, esto del éxito, de que algo puede ser o no alcanzado con relativa facilidad o de modo positivo o dentro del marco de la negatividad, es puramente de las leyes materiales, es puramente, netamente de los aspectos kármicos de la existencia. Desde el punto de vista interno, la palabra éxito solamente está relacionada a las experiencias que la conciencia hace en el mundo material, bajo ley de karma. ¿Qué sería en ese marco la palabra éxito? La capacidad que tuviera un ser que está bajo ley de karma de, al darle tratamiento a una situación, al participar de una situación, permitir que la luz que está prisionera en esa situación, en el marco material donde él está en ese momento actuando, pueda ser liberada en algún grado. Si el grado en que la luz es liberada en la situación que participamos excede un cierto parámetro, desde el punto de vista interno puede ser considerado un éxito, o que participamos con éxito de esa situación. Solamente en ese sentido es tenida en cuenta la palabra éxito en términos internos. Si la luz que está aquí para ser liberada en toda situación de la que participamos, en algún grado en el que le compete a nuestra conciencia ensayar, puede ser asistida en su liberación. Desde el punto de vista interno, esa palabra solo es aplicada o vista de ese modo, de ningún otro modo. Todas las experiencias en búsqueda de éxito que la humanidad persigue desde el punto de vista interno, la mayoría son inválidas. Son oportunidades que no apuntan al éxito, sino a concretar aspectos que tienen que ver con las ambiciones personales, con la búsqueda de comodidad, con la búsqueda de satisfacción, con la competitividad, con la falta de complementariedad, pero no con el éxito en sí. Porque aquel que compite, aquel que persigue, aquel que quiere ser más que los demás, aquel que especula, así lleve adelante lo que él persigue, supuestamente con éxito, quiere decir con los resultados que él perseguía, desde el punto de vista interno no hubo éxito, porque al estar especulando, al estar engañando, al estar compitiendo, al no complementarse, no liberó luz. La situación de las cuales participó, las coyunturas de las que formó parte, no encontraron en él una herramienta para liberar la luz que estaba presente en esos ámbitos. No libera la luz de su propia conciencia. Quien esté en esa situación no colabora para que se libere la luz que está presente en toda situación y en todo marco de vida. Entonces no hubo éxito, no fue exitoso. Esto del éxito y del fracaso forma parte de la experiencia evolutiva del ser. El ser fracasa cuando él no puede evitar participar de una coyuntura, de una situación, sin ser una herramienta de encapsulamiento de la luz. Ahí está fracasando, cuando todo lo que hago confirma la luz en su cápsula, a la luz en su prisión en la materia. Ahí estoy fracasando, aunque yo no sepa nada de la luz, aunque yo no sepa nada del karma, aunque yo no sepa nada de la vida cósmica, no conozca mi interno, no sepa nada, ahí estoy fracasando igual. Más allá de que tenga comprensión de las leyes internas o externas, estoy fracasando porque la luz ahí está siendo confirmada como prisionera por mi conciencia, por mi accionar, por mi participación. Eso es fracaso. Algunas veces, al mirarme al espejo, siento como que no conozco a la persona que está ahí mirándome. Pueden pasar muchas cosas, ¿no es cierto? Meramente cuestiones psicológicas, cosas propias de la personalidad sin resolver, estados en el cual uno puede no estar suficientemente equilibrado, pero también puede ser una señal, una herramienta de la propia vida interna, aquel no reconocernos mirándonos a un espejo. Porque a veces la vida interna puede utilizar cualquier herramienta, como por ejemplo un espejo, para devolvernos o para llevarnos a un concepto, que es el que no nos conocemos realmente, el que nos desconocemos, el que aquello que dijo Sócrates hace 2500 años no se está cumpliendo en nosotros. Conócete a ti mismo. Más de una vez
Un ser que ya tiene un cierto grado de conciencia puede ser que mirándose al espejo le resulte extraña aquella imagen, porque su propia conciencia interna está simbólicamente utilizando aquella imagen para que él vea realmente cuánto se conoce o se desconoce a sí mismo. Un ser que está ya en un cierto grado de despertar, un ser que está receptivo y pasa por esa experiencia, tenga en cuenta que puede ser la vida interna que le está diciendo: usted no se conoce lo suficiente, profundice en usted, busque en usted, ábrase camino a su interior. Esto que encuentra en el espejo le va a ser más familiar, pero no en su apariencia, sino en su esencia. Podría haber otras cuestiones, otros aspectos, deficiencias psicológicas, desarmonías psicológicas que hagan que un ser pase por ese proceso también frente a un espejo. Eso lo dejamos de lado, vamos a lo que simbólicamente es más importante. En un libro leí una frase que me parece muy fuerte y hermosa. Dadme, Señor, la gracia de amaros únicamente a vos. Pero también me genera como una contradicción, ya que creo que se debe amar a todas las cosas y a todas las criaturas. ¿Podría decir algo de esto? Esta frase puede ser emitida egoístamente o puede ser emitida de un modo altruista y universal. Cualquier frase, ¿no? En definitiva. Según como nosotros estemos en conciencia, podría ser contradictorio el efecto que genere en una primera instancia una frase de esta naturaleza. Sobre todo las frases que son trascendentes, las frases que ofrecen una energía poderosa de síntesis, de esencia, pueden tener este efecto sobre la conciencia, ya que la conciencia es contradictoria. Nuestra conciencia material, nuestra mente especulativa, racional, analítica, no suele estar ajena a esta cuestión de la contradicción cuando determinadas energías contundentemente y procedentes de los niveles internos le están ofreciendo algo, sobre todo un estímulo. Y hay un estímulo en una frase de esta naturaleza, hay un fuerte estímulo. Dice: dadme, Señor, la gracia de amaros únicamente a vos. ¿Y cuál sería la clave para poder estar ante esta frase? Emitirla en conciencia, porque decirla es lo de menos, esto se emite en conciencia. Un ser podría necesitar emitir esta frase en conciencia. La clave sería que el ser que emite esta frase en conciencia, que se siente unido a la energía de esta frase, él pudiera tener conciencia del único en sí mismo, que él ya tuviera una conciencia profunda del Creador en sí mismo. Cuando él emite esta frase, en cada ser, en cada elemento, previamente a emitir esta frase, ya reconoció al Creador. Aquel que tiene conciencia del Creador en sí mismo, automáticamente comienza a reconocer el Creador, al único en todo lo que lo rodea, en la situación, en la vida planetaria, en las partículas que la componen, en todos los seres, en todas las cosas. En nada está ajeno el Creador, parece ser. Porque para poder ver el Creador en todo, primero tengo que tener conciencia del Creador en mí mismo, en esta propia conciencia. En esto que soy tiene que estar el Creador presente y yo percibirlo en conciencia. Que no haya diferencia en la percepción de lo que es mi conciencia y de lo que es el Creador en mí. Entonces, a partir de ahí, esta frase deja de ser egoísta, así emitida, liberada como energía. Porque el ser solamente está viendo al Creador en todo y pedirle al Creador, amarlo a Él por sobre encima de todas las cosas y solamente a Él, es declarar, de algún modo, no quiero identificarme con los aspectos formales, no quiero desviarme y brindarle un amor que no merece lo formal, que está para ser trascendido, es ilusorio. Quiero amarte únicamente por sobre encima de todo, porque en todo te voy a encontrar y quiero reconocerte en todo. Ese sería el sentido de esta frase cuando está emitida por la conciencia. Esta y otras tantas frases son estímulos que recibimos desde los niveles internos para poder sintetizar la enseñanza en aspectos simples, porque esto es simple. Por eso es tan difícil a veces de poder estar ante esta simplicidad, ante esta síntesis, ante esta comunión de esencia pura, una frase que transmite comunión, una frase donde la esencia está activa, nos estimula a la comunión, a la síntesis, a la unidad. Varias veces le he oído mencionar la sintonía interna. Quizá no esté entendiendo bien de qué se trata.
pues me pregunto cómo realizarlo dado que me resuena tanto. Y esto de sintonía interna y de la realización o la concreción de la sintonía interna está relacionada a esta identificación que nosotros debemos ir trascendiendo con los aspectos materiales de la vida, lo que comúnmente se llama las fuerzas materiales. Si un ser se identifica con los aspectos formales, se identifica con las fuerzas materiales, se identifica con ciertos aspectos de las leyes materiales, él automáticamente está demostrando que carece de sintonía interior, carece de la posibilidad de entrar en alineación y en correspondencia con su propia conciencia interna. Cuando hablamos de sintonía interna, de lo primero que estamos hablando es de un trabajo de desidentificación con los aspectos formales de la realidad. Cuando nosotros nos desidentificamos de aquellas fuerzas materiales, de los aspectos más bajos de las leyes materiales, de los más básicos, de los rudimentarios, de los primarios, comenzamos el camino de sintonía y alineación interiores. Antes de lograr un cierto grado de desidentificación, alineación y sintonía interna son solamente movimientos de la conciencia de modo inestable y con poca efectividad. A partir de esa desidentificación firme comienza un trabajo de sintonía y alineación que se van tornando cada vez más estables, a un punto tal que el ser puede llegar, bajo leyes de sintonía y alineación, a desenvolver aspectos de la vida formal que para él sería insólito desde el punto de vista racional llegar a ser de ese modo, porque en realidad está en el camino de todos nosotros. Fuera lo que fuera quisiéramos y situación que debiéramos atender, hacerla bajo estímulo y alineación interiores. Eso está en el camino de todos nosotros. Algún día va a funcionar nuestra conciencia de un modo tal, lo suficientemente liberada, bajo aspectos de receptividad, de intuición, que van a permitir que todo aquí pueda ser atendido con nosotros, desde nosotros y por nosotros, bajo leyes interiores, bajo leyes de sintonía y alineación. Eso está en el camino de todos nosotros. Y ninguno está eximido de llegar a ejercitarse en eso, de llegar a ensayar eso en alguna medida a lo largo del proceso evolutivo que está transcurriendo. ¿Por qué ahora hay tantas técnicas psicofísicas que tratan las emociones una a una y desde esta filosofía en Uxin, según mi interpretación, no se presta atención a lo que ocurre en el campo emocional? Lo que ocurre en el campo emocional ya no está planteado para la conciencia en esta etapa del planeta, ni de la humanidad, ni para esta nueva instrucción y energía que está disponible. No está planteado como un enigma. Porque acá no tenemos que plantearnos como un enigma. ¿Qué está pasando en el campo emocional? ¿Qué pasa en el campo emocional de los seres humanos? ¿Qué pasa? Más de lo mismo. ¿Qué puede pasar? Lo que viene pasando hace miles de años. Más de lo mismo. Hace instantes hablamos de la identificación de la conciencia con las fuerzas materiales. ¿Qué ocurre con el emocional humano? ¿Qué ocurre en nuestro campo emocional? Él está continuamente identificándose con la apariencia que tienen las situaciones, ajeno a la esencia que sostiene una situación. Hoy en la vida planetaria, cualquier situación, la más grotesca, cualquier situación del tenor que sea, cualquier situación, la más insólita, la más inesperada de las situaciones, tiene por detrás un aspecto de la energía y de la verdad que no vamos a conocer, no vamos a interpretar, no vamos a sintonizar y mucho menos a asistir si solamente nos quedamos con la apariencia de la situación, con el impacto y el reclamo que nuestro cuerpo emocional nos está dando de esa situación. ¿Qué es lo que ocurre con los cuerpos emocionales de los seres humanos que son inmaduros o que son inestables o que no se ocuparon de la búsqueda interna adecuadamente? Ocurre que solamente están confirmando la verdad en la apariencia de la situación. Comunica verdad lo que la situación presenta como apariencia y están comprometidos con eso. Entonces el cuerpo emocional, ¿qué hace? Para con el ego, para con la energía reencarnante, que debiera encontrar en el cuerpo emocional una herramienta. ¿Qué hace? Le reclama. Y el ego, si está inmaduro, no está suficientemente fortalecido,
en orientarse a la vida interna, se arma ahí el peor de los matrimonios. Ego comprometido con el campo emocional. Y el peor de los tríos. La mente comprometida con los reclamos del emocional y también presentándole al ego un escollo. Porque la mente debería ser una herramienta que ya le pudiera estar hablando al emocional, diciéndole algunas cosas. Lógicamente, la mente va a hablar en su lenguaje mental, el emocional la va a interpretar, la va a traducir a su lenguaje emocional, pero debiera haber un entendimiento. Y aquí hay un desentendimiento y nos encontramos entonces que algunas técnicas hoy intentan simplemente hacer interpretaciones de lo que pasa en nuestro cuerpo emocional sin darse cuenta, por inmadurez quienes aplican esas técnicas, que no es saber qué pasa en nuestro cuerpo emocional, eso ya lo sabemos, lo acabamos de describir. El tema no es qué pasa en nuestro cuerpo emocional, es qué pasa en nuestra conciencia, que se cree cuando el emocional hace un reclamo que es emoción. ¿Qué pasa en nuestra conciencia? Que cuando la mente se embarulla y se dispara y no puede parar de pensar, se cree que es mente nuestra conciencia. Somos energía interna, reencarnada, estamos aquí en nombre de nuestra alma presentes en la materia. Nosotros estamos aquí para aprender a utilizar los cuerpos sutiles, quiere decir el cuerpo psíquico, los cuerpos sutiles, el cuerpo mental, el cuerpo emocional, y los cuerpos concretos, etérico-físico también, como conciencia interna. Y en nombre de nuestra alma tenemos que llevar esta comprensión y trabajar con esta comprensión a estos vehículos que ya hace no decenas de encarnaciones que venimos manejando y todavía no nos pueden dar el registro porque los seguimos estacionando mal en la vida. Miles de encarnaciones hace que nosotros venimos intentando gobernar, manejar estos vehículos y parece que fuera la primera vez que los tenemos entre las manos. Y ya nos han dado todos los modelos. Porque en cada encarnación nos dan un modelo de vehículo y no hay caso, no aprendemos. Y después estamos en esta presente encarnación, en una transición planetaria, una nueva energía que está alimentando la gran hoguera de este planeta, para que lo que nos sirve pueda ser consumado en esa hoguera, preguntándonos ¿qué pasa en mi emocional? ¿Cómo que pasa? ¿Te está vendiendo una historia? ¿Te está diciendo que la realidad es esta? Y no es esa. Detrás de eso que el emocional ve ahí terriblemente, con lo que se identifica, por lo que se rasga las vestiduras, por lo que llora todo el día, hay esencia, hay luz, hay verdad interna. Y no querés ver la verdad que está detrás de lo que está ahí, que es el teatro de la vida que nosotros tenemos que empezar a ver en profundidad. ¿Cómo hago para encontrar qué está detrás de ese cuerpo emocional que me hace reclamos, de esa mente confundida que no puede parar de pensar? ¿Qué hago? Tengo que decir, basta. Hasta acá llegó esta situación. ¿Y cómo hago para hacer eso? Quiero evitar intermediarios, quiero la verdad, quiero pagar por la verdad. Yo pago por la verdad, no me importa cuánto valga. Si vale insatisfacción, si vale dolor, si vale arrastrarme por el piso, quebrantarme, yo pago por la verdad con lo que sea. Y la verdad es interna. Entonces tengo que dejar de mirar los reclamos de mi personalidad como si fueran válidos para entenderlos como una deficiencia de mi conciencia en la materia, adeudando un cierto tipo de dominio de las leyes materiales que evidentemente se está demostrando en ese reclamo inmaduro, inestable de mi cuerpo emocional y esa complicidad de mi cuerpo mental que no me está sirviendo para elevar al campo emocional a donde tiene que ir. ¿Cuántas veces dijimos que el piso mental es el techo emocional? Si no logro colocar mi mente hacia lo superior y sostenerla, el piso de mi mente es bajo, por lo cual el techo de mi emocional también es bajo. Si coloco mi mente hacia lo superior, me sostengo en ese trabajo, trato de estar atento para no comprarme los reclamos de la personalidad. Al mismo tiempo que hacen ese trabajo, es decir, ¿qué hago con mi mente? Se siguen comprando lo que la mente le está vendiendo, en cuotas, con tarjeta, se lo sortea, de todos modos se lo siguen comprando. En vez de colocar toda esa energía del reclamo, toda esa energía de la angustia, toda esa energía en definitiva, porque no importa para qué se la use, esa energía, la energía es el motor de todo, en vez de colocarla hacia adentro y hacia arriba, que es toda una tarea tremenda, pero no es tremendo también estar aquí padeciendo por algo que en términos internos a nosotros, por correspondencia interior, la energía nos está diciendo que ya vivirlo es un anacronismo, ya no nos corresponde vivir eso.
porque si no la vida diría, siga con eso, que es un buen aprendizaje para usted. Dentro de 2, 3, 10 encarnaciones ya lo va a superar. Pero sin embargo, la vida está colocando una cantidad de herramientas que si podemos verla con determinada neutralidad, vamos a entender que no son para ninguna otra cosa que para trascender esta deficiencia nuestra y esta complicidad involuntaria en la mayoría de los casos, pero complicidad al fin, con lo que las fuerzas de la materia pueden hacer a través de estos vehículos y en estos vehículos en términos de impacto para nuestra conciencia aquí como extensión de la vida interna. Nuestro emocional es más de lo mismo en sus problemas, lo que tuvimos siempre, y la solución no es más de lo mismo, es no seguir lo mismo, es finalmente decir, me destino hacia la vida interna, me ofrezco a la vida interna, tengo que aprender a donarme a la vida interior. Tengo que aprender a entregarme a la vida interna. Tengo que colocar mi voluntad inferior en manos de mi voluntad superior. No importa cómo resulte esto, no importa si lo voy a intentar y me voy a caer. Y si me voy a caer 1000 veces en el intento, lo tengo que seguir haciendo. Hay un momento donde el ser tiene que llegar a la convicción profunda de que no hay otro camino que ese. Algunas personas que hoy padecen este tipo de traumatismo en relación a su cuerpo emocional, y no solo su cuerpo emocional, su cuerpo psíquico en general, no saben que todavía alimentan subconscientemente una, aunque más no sea pequeña esperanza, de ser los autores de su liberación, en términos de encontrar las soluciones en el mismo campo donde nada ya sirve. No es en horizontal que vamos a encontrar las soluciones, no es en horizontal. Las soluciones son internas y el único camino que nos lleva a la solución es el camino que va a nuestro interior. Tenemos que aprender a conocernos profundamente, como esto que decíamos del espejo, realmente en profundidad. Y ahí vamos a notar que todavía puede haber vestigios en nosotros de un cierto orgullo, de una cierta ambición espiritual, de una cierta autosuficiencia que es una ilusión inmensa, no existe. La personalidad y el ego que tiene que aprender a hacer uso de ella no son autosuficientes. Solamente en una pequeña etapa del aprendizaje de las leyes materiales, creer en esa posibilidad se nos permite, pero es una pequeña etapa. Realmente, para salir de esta encrucijada de la vida psíquica, que no es ninguna otra cosa que la encrucijada de un aspecto de las leyes materiales, el camino es interno. La solución es interna y espera porque nosotros realmente asumamos esa solución, adoptemos ese concepto e intentemos de algún modo ponerlo en práctica. Si no, vamos a seguir preguntándonos siempre, ¿qué pasa con mi emocional? ¿Qué pasa con mi conciencia mental? ¿Qué pasa? Que todavía no puse todo. Miren, uno puede creer que puso todo, pero si se guardó una moneda de vuelto y no la puso para revertir la situación, con una moneda que se haya guardado, es como un lastre de 1000 kilos y estar intentando nadar en mar abierto. Y por las dudas me llevo esta banana, porque si llego a una isla después no tengo nada para comer. Y se muere por 20 gramos que pesa una banana, por 50 gramos que pesa una banana, se muere a 2 kilómetros de la isla que estaba llena de bananeros. ¿Se dan cuenta cómo es la historia? Esto pasa continuamente. Y hay que aprender a soltar todo. La entrega es incondicional y las condiciones para la entrega son incondicionales. ¿Cuánto beneficio nos puede ofrecer el hacer una regresión que nos permita entender mejor muchas de las cosas que kármicamente nos pasan y que no tienen sentido para nosotros? La aceptación puede ser uno de esos beneficios. Podría ser que en algunas etapas, algunas cuestiones llegaran a tener un grado de utilidad bajo un control preciso, tal vez una regresión en otras etapas, como un instrumento en manos de quien pudieran guiar en el ciclo anterior procesos de esta naturaleza. Hoy esto es absolutamente no recomendable. La aceptación ya hoy no tiene que ser vivida por la conciencia en base a pruebas que se le presenten, porque si un ser hoy va a aceptar lo que la energía le está poniendo delante para que se transforme, en base a pruebas, va a seguir sentado durante un ciclo muy extenso para transformarse.
¿De qué le sirve al ser si él para transformarse necesita tener todos esos parámetros materiales en su conciencia? No le sirve de nada. Aparte, si le sirvieran particularmente de algo, su propia conciencia interna, que domina todos los aspectos de las leyes que involucran la evolución de ese ser, toma del archivo correspondiente la información y se la coloca ahí. Y se la coloca del mejor modo posible, quiere decir, sin la sobreabundancia de detalles o sin la ausencia de importantes detalles que harían a la información propios de una inducción o una regresión inducida por un tercero, por alguien que nos ayuda a hacer una sofrosis. Si la conciencia interna cree realmente que nosotros necesitamos un dato de alguna encarnación en particular, no nos va a dar toda una película como a nosotros nos encantaría. La conciencia interna no hace esas cosas. Cuando necesitamos de una encarnación, algo en particular, toma la esencia de una situación y la instala en nosotros como energía. Y aunque nosotros no recordemos la situación, entramos en contacto con el patrón vibratorio de esa vivencia. Y eso hace el resto. Aunque la conciencia psíquica que hoy estoy portando como herramienta no decodifique el revestimiento que tuvo esa energía, hay una parte que está continuamente presente en mí, que sí reconoce esa energía, establece un vínculo y permite que el efecto correspondiente sea benéfico en mí porque está respaldado por mi propia alma o por mi propia mónada, llegado el caso. No es conveniente forzar regresiones. Esto lo dijimos muchas veces, no es conveniente en absoluto. Si uno está enfrentando una situación, ¿para qué necesita saber conscientemente por qué yo tengo que enfrentar esto? ¿Sabe por qué? Porque se relacionó mal con las leyes. Entonces le viene esto. Con eso es suficiente como información. Nadie necesita más que esa información. Ahora, si el ser, para transformarse o para trabajar en sentido contrario a sus errores, le exige a la vida una cantidad de detalles, si no, no me hago cargo, esa persona es inmadura, esa persona quiere hacer un juego especulativo con la ley de karma, con la existencia, con su propia alma. Yo me tengo que hacer cargo simplemente porque en la omnisciencia de mi conciencia interna, aquello que se me está ofreciendo es perfecto. Mi conciencia interna, que es omnisciente, está colocándome lo que necesito enfrentar, ni más ni menos, y la energía a través de las leyes, que es omnisciente también. Y si no me bastara con esa omnisciencia, con la omnipotencia de obligarme a enfrentar lo que tiene mi vida interna y las leyes, se soluciona todo. Y a donde me vaya va a venir con la omnipresencia, lo voy a encontrar por todos lados. No tengo zafe, ahí está la aceptación. Ah, no. ¿Dónde está el recibo de esto? A ver, ¿en qué encarnación fue? Demuéstremelo. Eso es inmadurez. Es más, si el ser no está dispuesto a transformarse y a hacerse cargo de lo que él es, y de revertir sus errores y sus deudas, aquel que no se quiere hacer cargo, no se va a hacer cargo. Así le presenten todas las pruebas, así le muestren lo que le muestren. Va a decir, no, es un doble, ese no era yo. Cuando se dice que alguien recibe instrucción en una ciudad intraterrena, ¿de qué modo es que la recibe? ¿En qué se basa esa preparación? Muchas veces hablamos de que hay seres que pueden ser llevados en conciencia, e incluso, si fuera necesario para la energía, también con los cuerpos materiales, ¿no?, a centros intraterrenos, a civilizaciones internas, entrar en contacto con civilizaciones internas. Y eso no tiene ningún otro motivo que instalar en el ser aspectos de la energía, o estimular aspectos de la energía, o ampliaciones de conciencia, o transformaciones que son necesarias para aquello que el ser tiene que vivir al corto y al mediano plazo, relacionadas a su servicio planetario, relacionadas a su destino cósmico. Es muy vasto el porqué de la instrucción. La instrucción la puede recibir tanto la propia conciencia interior, la mónada, que puede ser llevada a trasponer los portales, el campo de energía de un centro intraterreno, como también la puede asumir al mismo tiempo o en frecuencias de correspondencia la conciencia sutil del ser, por ejemplo, el campo psíquico del ser.
La parte sutil del campo psíquico, tanto en su condición mental como en su condición emocional, pueden ser llevados a un centro intraterreno. Y la instrucción que se recibe no es una instrucción que tenga que ver con palabras, no es una instrucción hablada, ni es leída. Es el contacto que tanto mónada en su nivel y en su voltaje, como los campos sutiles reciben bajo patrones de energía o patrones vibratorios. La instrucción, en realidad, cuando se habla de instrucción en esos niveles de conciencia, de lo que se está hablando son de voltajes de energía, de patrones vibratorios. Entonces, cuando una mónada recibe instrucción en una civilización intraterrena, lo que hace es entrar en contacto con volúmenes de energía, con voltajes de energía dentro del contexto de un marco ceremonial. Eso, para la mónada, es instrucción, entrar en contacto con esa energía, entrar en contacto con cierto tipo de leyes o con aspectos de determinadas leyes. Leyes que para nosotros en este plano son pasivas, ocultas. En el plano de la mónada son externas y activas. Y algunos de los aspectos de esas leyes en los niveles intraterrenos ofrecen condiciones superlativas. Por eso algunas mónadas son llevadas a trasponer los umbrales de las civilizaciones internas para entrar en contacto con esos aspectos de las leyes superiores o con patrones energéticos o patrones vibratorios o voltajes de energía que representan la actividad de esas leyes. Lo mismo con la conciencia psíquica en un volumen muy inferior, mucho menor. Nuestros vehículos sutiles, el campo psíquico en su aspecto sutil, puede ser llevado a ERCS y recibir el contacto con ciertos nódulos de energía, con ciertos patrones vibratorios, con ciertos aspectos de las leyes internas que hacen que el campo psíquico se armonice, se alinee mejor a su propia fuente monádica o interior, a su propia alma, que guarde una mejor correspondencia y sintonía con aspectos ocultos de las leyes o que se torne más receptivo de ciertos campos de energía, para que ese ser pueda asistir mejor el plan evolutivo y prepararse en esta transición al destino que inmediatamente, a lo largo de la transición y agotada la transición, la conciencia va a tener que enfrentar, va a tener que asumir. Porque todos los seres aquí vamos a ser destinados a algo en particular. Vamos a ser agrupados, reagrupados y todos tenemos ya un destino marcado. Algunos dentro de la misma esfera de la vida planetaria en superficie, otros en los niveles internos del planeta, otros en los niveles externos, extraplanetariamente, pero todos estamos ya asignados de algún modo, tanto seres rescatables como no rescatables, todos tenemos un destino para cumplir. Y esto, de entrar en contacto con los mundos internos, con civilizaciones que forman parte de los niveles internos del planeta, está directamente relacionado a todas estas cuestiones. Y tenemos que aprender a ver finalmente la instrucción, como decíamos, como el arribo a nuestra conciencia, como el ofrecimiento desde niveles superiores hacia nuestra conciencia de volúmenes de energía, de patrones vibratorios, ya no de formatos. Si bien los formatos son útiles a la energía de instrucción, son herramientas de la energía de instrucción, pero no son la energía de instrucción misma. La palabra lo está diciendo, energía de instrucción. Quiere decir que no nos instruye el formato solamente opera como una especie de patrón ceremonial. Si se quiere, el formato de la instrucción es como un sacerdote dentro de una ceremonia, es lo que permite que la energía transite de un campo de conciencia a otro y se instale, pero es solamente una herramienta. Cuando encontramos un libro, cuando encontramos un cassette, cuando venimos a una charla, cuando entramos en sintonía o en conexión con algún aspecto formal que redunda como herramienta o forma parte del bagaje de herramientas de la energía de instrucción, siempre es nada más que una cáscara. Es la esencia presente en eso lo que nos está instruyendo. Y esa esencia, en los mundos internos, en las civilizaciones internas, puede ser ofrecida de un modo que aquí, en la superficie, por el patrón vibratorio y el aspecto propio de las leyes materiales en esta etapa de transición, se nos dificulta o se nos hace imposible. La conciencia es única, indivisible. Si la conciencia es única, si existe una conciencia única, una esencia única y una vida única, nada está fuera de esa esencia, de esa vida y de esa conciencia que son únicas. Nuestra esencia, nuestra vida y nuestra conciencia son solo en apariencia elementos estancos, son solo en apariencia
una cantidad de conciencias de vida y de esencia. Eso forma parte de un encapsulamiento y una identificación nuestra con la forma. Pero nosotros decimos, está la esencia en mí, está la esencia en ella, está la esencia en él. Y entre ella y mi conciencia, y entre él y la conciencia de aquel, ¿no hay esencia, no hay nada? La esencia está presente, es omnipresente. La conciencia es omnipresente. La vida es omnipresente. Hay una vida única que está presente en todos nosotros, una conciencia que se expresa en todos nosotros y una esencia que está presente en todos nosotros. Es indivisible, inalterable. Son indivisibles e inalterables. Nada está fuera de la esencia, nada está fuera de la conciencia, ni nada ocurre fuera de una vida única. Por eso, decíamos hoy, hablando del único, que hasta que no tenemos conciencia del único en nosotros, no podemos verlo en todo. Y hasta que no tenemos conciencia de la esencia única en nosotros, de una vida única en nosotros, de una realidad única que está presente en todos, no podemos sino ver las cosas divididas, fraccionadas. Entonces, ¿cómo vemos cuando estamos muy identificados con la materia todavía? ¿Cómo vemos la realidad? Como un mosaico, todo en pedacitos. Aunque pongamos un pedacito al lado del otro, no dejamos de verlo en pedacitos. Y es muy importante entender que nada está fuera de esa esencia única, que esa esencia única se reviste de todo, de lo que parece ser y de lo que parece no ser. Lo que no es también reviste esa esencia, porque lo que no es para un plano lo es para el otro. Lo que en un plano parece verdad y en el otro parece estar ausente, eso no importa. Tenemos que empezar a instalar este concepto en nosotros. No importa si podemos ver en un elemento esencia, vida y conciencia. Lo que tenemos que aprender es a no dudar que está ahí. Y no importa si nos cuesta entender que entre un elemento también hay vida, esencia y conciencia presentes. Y que eso está ahí, uniendo todo. Entonces los ambientes, lo que uno percibe, está dentro de la esencia de la conciencia de esa vida. Nunca fuera. ¿Dónde sería el afuera? Si esa esencia, esa vida y esa conciencia son omnipresentes, están en todos lados. Muchos son los que se lamentan del estado del planeta. Y cuando sale el tema de los extraterrestres dicen, si realmente los extraterrestres fueran buenos, nos ayudarían y pararían las guerras y los abusos. ¿Qué se les puede aportar a esas personas en tal sentido? Es muy difícil que la gente pueda entender que todo lo que se está padeciendo en este planeta lo generó aquellos que lo padecen. Fue generado por todos nosotros. Para la mayoría de quienes se hacen este tipo de planteos, hay un desconocimiento profundo, en la inmensa mayoría, si no en todos, de que existen leyes como la ley de karma. Si nosotros tenemos una mala relación con las leyes, como por ejemplo la mayoría en este planeta tuvo una mala relación con la ley de karma, quiere decir no poder asumir la propuesta evolutiva que esa ley nos está realizando, nos está ofreciendo. En ese sentido, la mayoría de los que estamos presentes aquí no asumimos la propuesta evolutiva que la ley de karma hacía a nosotros, nos colocaba ahí. ¿Qué nos ofrecía la ley de karma? El cosmos. La ley de karma no nos ofrecía este trato de almacén. Esto vale tanto, cuesta tanto, tome 10 pesos, llévese el producto. A eso limitamos la ley de karma nosotros, a la causa y el efecto. ¿Por qué? Pues somos tan rígidos, tan densos, que cuando hablamos de ley de karma, la mayoría en qué pensamos. Hice tal cosa, recibo tal otra. Hago bien, recibo bien. Hago mal, recibo mal. Esa es la ley de karma para la gente. Esos son los aspectos básicos. La ley de karma estaba diciendo, cumpla con la esencia presente en mí que el cosmos le está siendo ofrecido. Podríamos haber concretado un camino a través de ese ofrecimiento directo hacia la vida cósmica. Directo. Y sin embargo nos quedamos ahí, en el comercio de esos aspectos básicos. Entonces esto es lo que le falta a esa gente entender. Que seres de alta evolución, como los seres intraterrenos, los seres extraterrestres, devas de alta evolución, no van a hacer nada para evitar que nosotros recompongamos nuestro vínculo con la ley. Porque si nosotros entendemos que evolucionar es llegar a dominar las leyes de cada nivel, si todavía no dominamos la ley de karma y tenemos una deuda grande en ese sentido, ¿cómo nos van a dispensar ellos
de llegar a ese dominio. ¿A dónde iríamos? La pregunta que le haríamos a estas personas, si tuvieran la capacidad de entender la pregunta, sería: si yo todavía no pude establecer un vínculo armónico con la ley de karma, no pude resolver esto con la ley de karma, ¿a dónde iría a parar si los seres extraterrestres me dispensaran de eso? ¿Bajo qué leyes iría? Por ejemplo, una humanidad que no cumple con el aprendizaje básico, la ley de karma, no puede ser llevada a vivir bajo ley evolutiva superior, porque se desintegra, entonces no tendríamos lugar en el cosmos. ¿A dónde nos llevaría la energía? Los extraterrestres dicen: no, pobrecito, la gente de la Tierra, vamos a ayudarlo a este proceso. Lo sacamos de todo este proceso, lo llevamos. ¿A dónde lo llevamos? Si no podían ir a ningún lado, no aprendieron. A donde vayan se van a disolver, se van a desintegrar. Porque un ser, cuando domina una ley, la domina porque su patrón vibratorio entró en consonancia, se aceptó evolutivamente la transformación, la transmutación, la transubstanciación. Entonces se encamina a otro nivel porque la ley le está ofreciendo eso a través del cumplimiento de sí misma. Nosotros no cumplimos aquí. ¿A dónde vamos a ir? Entonces, ¿qué dice la ley de karma? Momento, hágase cargo de la situación. ¿Qué hacen los seres extraterrestres? ¿Qué hacen los seres intraterrenos? Ellos son custodios de que los excesos que pudieran atentar contra nuestra posibilidad de intentar recomponer nuestra relación con la ley de karma no terminen eliminándonos del juego, antes de que el juego termine. Entonces ellos hacen cargo de los excesos, y como esos excesos no pueden ser entendidos ni vistos en su tratamiento por el grueso de la humanidad, que solo puede ver los aspectos más formales y grotescos de la vida, creen que no estamos siendo asistidos. Si los seres intraterrenos y los seres extraterrestres no estuvieran asistiendo al planeta Tierra, ya se hubiera disuelto este planeta. Ya se hubiera disuelto. Ellos están asistiendo y transmutando todos los excesos y dejan del máximo un poquito para abajo, hasta donde no explota, hasta donde no se desintegra, hasta donde todavía podemos seguir intentando. Lo demás se están haciendo cargo ellos, la jerarquía, porque saben que sería imposible solucionar esto. Lo llevamos a tal punto que sería imposible. Todo esto que acabamos de decir seguramente no puede ser destinado a quienes todavía hoy creen que el sistema se puede recuperar, pero sin salir del patrón que lo llevó al deterioro. Para esas personas no hay explicación. No estamos acá, como dijimos tantas veces, para explicarle al que no puede entender, sino para hacer lo que ellos no pueden hacer. Entonces hay que tratar de estar neutros ante estos seres, hay que tratar de estar abiertos, de que nuestra energía interna haga los aportes que ellos pudieran necesitar en términos de irradiación, en términos de energía liberada. Y solamente cuando pudiéramos, bajo estímulo intuitivo, reconocer cuando alguno de ellos está listo para recibir una información, ahí ofrecérsela con la mayor elevación, el mayor amor posible, la mayor comprensión en cuanto a las limitaciones que pueden estar teniendo. Si nosotros, que ya estamos conscientemente en búsqueda interna y tratando de servir al planeta, tenemos toda esta cantidad de limitaciones, esta cantidad de yerros, ya no errores, sino horrores de vida a veces, los seguimos teniendo, ¿qué podemos pedir para aquellos que aún no tienen conciencia de que el camino es interno, que a través de su propio cosmos interior los está esperando la vida cósmica allí, en otro lado? ¿Qué implica el cambio dimensional previsto para el 2012? ¿Se trata de una apertura multidimensional o realmente ocurrirá una desmaterialización de la tercera dimensión? Bajar las expectativas, como dijimos tantas veces respecto al 2012, es fundamental. Quien tenga expectativas respecto al 2012 va a quedar desequilibrado después del 2012. La semana pasada o la anterior estuvimos hablando también del 2012 y estuvimos hablando en los últimos años decenas de veces del 2012. Y vamos a seguir hablando y colocando esto todas las veces que sea necesario. En el 2012 no se sabe qué va a pasar o si va a pasar algo en particular. Al mismo tiempo va a pasar de todo, porque en los niveles internos de la vida ocurre de todo continuamente. La doctrina de creer que algo particularmente va a pasar en el 2012 es una doctrina engañosa. Cuando los mayas recibieron estas informaciones, las recibieron en el ciclo anterior, ese ciclo se agotó en una instancia de urgencia, tuvo que darse una transmutación logoica de urgencia, todas las previsiones, todas las mediciones de ese ciclo quedaron desfasadas, son anacrónicas hoy en día.
no responden al pulso del ciclo actual. Todas las previsiones están fuera de foco. Los mayas sabían que iba a haber un proceso, una purificación, se iba a dar una transformación general del planeta, pero todas sus mediciones hoy están fuera de foco. Nadie sabe cuándo va a acontecer el ápice de este proceso purificatorio. Esta es la realidad. Aquellos que estén esperando el 2012, con cierto tipo de esperanza puesta, con cierto tipo de ingenuidad, podríamos decir, van a tener que hacerse cargo de un proceso de purificación de su campo psíquico cuando llegue el 2013, tal vez, y vean que la situación sigue igual o peor, pero que en realidad no hay visos de una mejoría. Lo que realmente está ocurriendo en el planeta, que es una abundancia en términos de asistencia interna, de asistencia solar, de asistencia cósmica, una abundancia realmente, una verdadera abundancia en el mayor y mejor de los sentidos interiores de ese término. Y para este planeta, eso ocurre en los niveles interiores. Nunca el planeta recibió tanta luz y tanta asistencia como hoy. Pero en los niveles externos, este deterioro va a ir increciendo y posiblemente pase el 2012, y pase el 2013, y el 14, el 15, el 16, y veamos, aquellos que están esperando que el 2012 de repente todo se sutilice y salgamos de la tercera dimensión, veamos que al contrario, la materia cada vez es más concreta y más grosera, y que el materialismo se torna cada vez un escollo mayor para la conciencia. Porque esto es lo que tiene que ocurrir realmente. La energía no revela sus propósitos superiores ni aspectos de su dinámica purificatoria mayor a nada ni a nadie. Solamente saben cuándo va a ocurrir lo que todos sabemos que va a ocurrir. Las falanges más elevadas de la jerarquía crística que opera aquí en el sistema solar y en el planeta. La jerarquía de segundo rayo, la jerarquía crística, es la única, las falanges más elevadas que están operando aquí es la única que sabe cuándo va a ocurrir eso. Este es un universo de segundo rayo, regido por jerarquías crísticas. Este es un sistema solar de segundo rayo, un universo planetario de segundo rayo, regido por jerarquías crísticas. Obviamente, si son de segundo rayo, entonces solamente los niveles superiores de esa jerarquía, los miembros mayores de esa jerarquía, las entidades mayores que componen esa jerarquía saben cuándo va a ser el ápice de la purificación. Ni siquiera el resto de las jerarquías, tanto internas en el planeta como externas, que están colaborando de un modo irrestricto, continuo, estable y profundo, saben cuándo va a ser, ni les interesa. Y fíjense qué contraposición, nosotros que somos pulgas planetarias estamos intentando saber cuándo, es más, encima arriesgamos pronósticos. Esto es insólito realmente. Si esa energía fuera cierta, la jerarquía habría enloquecido, la vida planetaria habría enloquecido. ¿Cómo el acontecimiento planetario de mayor envergadura, desde que este planeta comenzó a conformarse, se le va a comentar, se le va a dar, se le va a poner en conocimiento a seres que no conocen la fidelidad, la entrega, que aún no dominan la energía del amor, ni se entregan a la energía del amor? ¿Cómo? Tantas veces dijimos, hace 2000 años al instructor Jesús le preguntaron, ¿cuándo iba a ser el fin de los tiempos, maestro? ¿Cuándo iba a llegar el momento? Ni yo lo sé, solamente mi Padre. Eso sigue vigente, lo dijimos muchas veces, sigue tan vigente como hace 2000 años. Ni yo lo sé, solamente mi Padre. ¿Qué quería decir el instructor Jesús? Que solamente la conciencia crística presente en él sabía eso, pero él, como herramienta de la conciencia crística, lo desconocía. Él, que estaba siendo la herramienta más perfecta en el momento adecuado para sentar un precedente en la vida planetaria, él lo desconocía. Solo la entidad crística, que internamente y superior a él mismo como instructor, estaba en contacto con esa información. Sin embargo, aquí, cualquier persona que haya hecho un curso, ya sabe la fecha, ya sabe el año. Lo peor de todo, para decirte la verdad te la cobran. Que no es lo peor es lo que inyectaron en la conciencia que recibió eso, descrédito. ¿Qué es lo que inyectaron? Desconfianza. No se dan cuenta cómo son herramientas de las fuerzas involutivas, porque cada vez que llevan a las personas a confiar en un dato, a poner su fe y su confianza en un dato, que es una prueba, nadie debería poner su fe y su confianza en un dato, ni en manos de otro humano, pero cada vez que llevan esta cantidad ingente de seres
a confiar en que ese dato es cierto, a ir a esperar a la montaña. Muchos se llevaron todos, vamos que viene la evacuación. Se quedaron ahí. Y esto es lo que va a pasar. Lo que va a pasar si es que lo que dicen que va a pasar el 2012 no pasa dentro de 10 minutos. ¿Entienden? Nadie sabe cuándo va a pasar. Si va a pasar dentro de 10 minutos, de media hora, dentro de un año, de 6 meses, de 2, de 3, de 15. Ni yo lo sé, solamente mi Padre. Mi pregunta es, si una persona busca entregarse, ¿siempre su entrega dará sus frutos? Lo que quiero decir es si esa entrega es inmediatamente aceptada y su vida cambia a partir de allí. A lo largo de los años, preguntas como estas se vinieron dando en los estudios, en las charlas, tanto acá en Sierra del Cielo como en otros lugares. Acá mismo como en otros lugares, ¿no? Si una persona busca entregarse, ¿por qué estaría intentando entregarse? Porque primero se tornó receptor de algo. ¿Quién se va a entregar a qué si primero no es tocado por algo? Por algo que incluso él no sabe que lo está tocando, que lo está permeando, que está fluyendo sobre él, desde él y para él. ¿A qué me entregaría? Un ser para entregarse tiene que haber sido depositario de un estímulo, de un profundo estímulo. El que no es depositario de un estímulo no se entrega. ¿A qué se va a entregar? Un ser busca concretar su entrega hacia lo superior, hacia la vida interna, cuando él, de algún modo, comenzó a trascender la entrega a la complicidad material. Porque si no, el ser, ¿a qué está entregado? A los juegos de fuerza de la materia. Para que un ser decida entregarse a la vida interna, él tiene que haber sido tocado por la vida interna, él tiene que haber recibido un estímulo. Y solo la vida interna, en su conciencia genuina, en su óptica genuina de lo que somos y del momento que transitamos en una determinada encarnación, nos da ese toque, nos da ese estímulo, nos ofrece aquella salida, nos está ofreciendo concretar esa entrega. Un ser empieza a entregarse cuando él, sabiéndolo o no, empezó a ser tocado por la propia vida interna. Empezó a recibir un vuelco de energía interior. Y sin saberlo, él empieza a buscar algo que incluso no sabe qué es. Y a medida de todo un ciclo, a medida de distintas encarnaciones, él va empezando a entender de qué se trata aquello, hasta que en determinadas encarnaciones tiene claro que debe entregarse hacia su propia esencia interna, que no es ninguna otra cosa que el Creador en él mismo, que el único en él mismo. Entonces ahí va avanzando. Avanza en esa entrega, él va avanzando en esa entrega. Un ser se entrega cuando fue tocado, cuando es atraído hacia la propia vida interna. Entonces los frutos van a estar siempre presentes, porque la vida interna está esperando esa entrega por sobre encima de cualquier otra cosa. La vida interna inmediatamente cuando concretamos esa entrega, cuando estamos intentando concretar esa entrega, va a ofrecer más y más y más, y nosotros vamos a tener la responsabilidad de utilizar aquello que la vida interna nos está dando como una dádiva, como una vertiente, como un verdadero alimento. Vamos a tener que utilizar aquello para revertir, para todavía apostar más, para invertir más en esa entrega. Cuando vamos intentando entregarnos, la vida interna da más. Y está poniendo en nuestras manos una energía increíble, está poniendo en nuestras manos una riqueza, un tesoro, que tenemos que ser muy cuidadosos para no utilizarlo para ninguna otra cosa que para concretar esa entrega en volúmenes cada vez mayores. La energía interior tiene un poder inmenso. Si nosotros falláramos, si nosotros comenzáramos a desviar esa energía que tiene que ser utilizada para concretar nuestra entrega, para cimentar nuestra capacidad de entregarnos, la utilizamos en las fuerzas materiales, en alimentarnos, pasamos a ser magos peligrosos de esta realidad. De esto está lleno. Muchísimos seres que habían comenzado a percibir la vida interna como destino y empezaron a buscar la vida interna como salida genuina, comenzaron a utilizar mal la energía que recibían. Cada una de las gotas de esa vertiente interior que se nos ofrece cuando buscamos concretar la entrega tiene que ser utilizada en alimentar ese volumen de entrega, en concretar esa entrega, en reducir esa distancia que hay entre nuestra conciencia que busca entregarse y la fuente interior a la cual tenemos que llegar a entregarnos, con la cual tenemos que establecer un vínculo profundo y estable.
Siempre que un ser busque entregarse y no sea una ilusión, una fantasía, porque cuánta gente busca entregarse y en realidad a lo que se está entregando es un juego intermedio, un juego con fuerzas psíquicas, porque tal vez hay ambición espiritual en él todavía, tiene toda una ilusión de que mi misión, que mi tarea, que tengo una tarea importante, una misión, me tengo que entregar a ella y termina siendo comido por fuerzas astrales, termina comprometido con fuerzas intermedias del campo psíquico planetario. Pero cuando el ser realmente, sin ambición, con genuina entrega, con humildad, busca resolver eso, entonces siempre va a dar frutos. ¿Qué son esos frutos? Lo que desde la vida interna se nos va a dar como asistencia para poder concretar ese paso por el cual tanto la energía estuvo haciendo por nosotros durante miles de encarnaciones. La energía lo único que estuvo haciendo durante miles de encarnaciones para nosotros es eso. Todo ofrecimiento interno fue para que se pudiera consumar esa entrega, que equivale a generar una fusión entre lo que somos aquí y lo que somos internamente. Quiere decir, entregarse es entregarse, ni más ni menos a unificar lo que está separado, lo que llama y lo que responde al llamado. La entrega es eso, unificar la conciencia, lo que está distanciado, amalgamarlo, ponerlo en comunión. ¿Qué hacer cuando los hijos no comprenden esta necesidad de trascender de los padres ayudando a otros al despertar? No importa si son hijos, abuelos, nietos, vecinos, conocidos, desconocidos, quienes no nos comprenden. Es su problema no comprendernos. No importa cuál es la relación, el parentesco, el vínculo. Acá no estamos, como decíamos, para que la gente nos comprenda, porque más de una persona quiere calmar su conciencia diciendo, ¿cómo le explico a mi hijo, a mi marido, a mi nieta, a mi papá, a mi mamá, a mi esposa, a mi esposo, a mi vecino, a mi jefe en el trabajo, a mis compañeros, esto? No se lo puedo explicar de ningún modo, porque si yo pudiera explicarle eso y ellos entenderlo, sería ridículo, porque ellos estarían en la misma ya que yo. Estarían en la misma que nosotros, no haría falta explicación. Lo que tenemos que aprender a aceptar es que no siempre se pueden explicar las cosas. Y en realidad, estos nuevos aspectos de la conciencia, esto que todos tenemos para hacer en este momento en el planeta, que es asistir al plan evolutivo, no se le puede explicar a casi nadie. A casi nadie. La jerarquía dice, el 90% de los seres no es rescatable. ¿Qué quiere decir? No respondió al ofrecimiento evolutivo que se le hizo durante todo un ciclo antes de que empezara esta transición. Si el 90% de los seres no es rescatable, ¿a quién queremos convencer de qué? Hoy en día en las familias podemos tener una familia de 5, 6, 10 personas. 5 hijos, 4 hijos, padre, madre, abuelo, tío, el perro, y cada uno de ellos están en estado de conciencia diferente. ¿A quién le vamos a explicar qué? Es que no podemos estar realmente neutros. Entonces queremos, por un lado, servirle al planeta, por otro lado, no tener cargo de conciencia, y por otro lado, que aquel no esté enojado conmigo, no esté triste. Eso es quedar bien con Dios y con el diablo. No se puede quedar bien con Dios y con el diablo. ¿Para qué estamos haciendo esto? Para generar un vínculo profundo, porque todos estamos de esto totalmente compenetrados. Tal vez no del mismo modo, nuestra conciencia psíquica está orientada hacia la vida interna y pueda comprender ciertas cosas, pero todos estamos en esta frecuencia acá. Todos, más allá de que nuestra conciencia psíquica, con mayor o menor madurez, pueda ser receptiva y depositaria de cierto tipo de energía. Pero en términos internos, nosotros todos conocemos la situación planetaria en alguna medida, todos trabajamos para esa situación planetaria. Estamos ajustando alguna información, alguna frecuencia, pero que si el ser no está listo, no va a servir de nada. ¿Para qué va a servir? Entonces no estamos para convencer a nadie acá. ¿Qué hacer con los hijos que no entienden? ¿Qué hacemos? Sintonizamos nuestra vida interna. ¿Qué hacer con la esposa o el esposo si no entiende? Sintonizamos nuestra vida interna. ¿Qué hacer con el mundo si no entiende? Sintonizamos nuestra vida interna. ¿Qué hacer? Lo que dijo el instructor Jesús, estar en el mundo sin pertenecerle. Si yo quiero convencer a todos aquellos que están mal porque no me entienden, entonces el que no entiende soy yo.
Que ellos no entiendan, vaya y pase, pero que no entienda yo. Que tengo en mi conciencia el conocimiento de que la mayoría no puede entender esto, ni puede asumirlo, ni puede vivirlo. Entonces, ¿cómo quiero estar conforme a lo que leyes materiales tan básicas me están diciendo que no es para mí ya ese compromiso? Yo no puedo estar comprometido con lo que los otros, por incompatibilidad vibratoria, no pueden asumir ni reconocer. No puedo estar comprometido con eso, porque entonces bajo mi frecuencia y me pongo a la altura de quienes no pueden subir, pero me caigo yo. Tengo que aprender a estar neutro, no importa quién sea, si es mi hijo, mi familiar o mi amigo, tengo que aprender a estar neutro. Esto es fundamental que lo entendamos. Si no entendemos esto, entonces vamos a estar siempre impactados por lo que nos digan aquellos que nos quieren, que nos aprecian o que nos están demandando una relación determinada. No tenemos que aprender a ceder pensando que con eso arreglamos las cosas. Este planeta necesita personas con fidelidad, habiendo reconocido en su propia conciencia que les está exigiendo la propia vida interna, puedan con fidelidad sostener eso, no bajar los brazos y colocar siempre eso por sobre encima de cualquier otra cosa. Entonces la frase aquella de que el ser le pedía a Dios que solamente a Él pudiera amarlo, se va a cumplir en nosotros. Porque entonces, aprendiendo a amar ese único Dios por sobre encima de todas las cosas, también aprendemos a amar y cumplir por sobre encima de cualquier otra cosa ese plan que Él mismo ofrece a este planeta, que ese Creador ofrece a este planeta a través de la jerarquía. Muchas gracias.